Muy buenos días a todos, espero que se encuentren bien. Iniciamos este miércoles una nueva clase de gramática en la capacitación de taquigrafía parlamentaria. En esta oportunidad, antes de continuar con las actividades, el desarrollo de las actividades que nos quedaron inconclusas la semana pasada, vamos a hacer un repasito de lo que vimos de verbos. Acuérdense que verbos es una categoría gramatical, un grupo de palabras que permite expresar acciones, estados y procesos. Como dice ahí, fíjense, los verbos son palabras que expresan acciones, también estados o procesos. Y algo que habíamos visto en la clase pasada, que los verbos tenían 3 conjugaciones. Todas las acciones o verbos que expresamos, ustedes se van a fijar que tienen terminaciones diferentes y se las pueden encasillar en 3 grupos. Primera conjugación son todas aquellas acciones, aquellos verbos, aquellos procesos que terminan en ar. Fíjense, cantar, viajar, cocinar, estudiar, hablar, mirar, ¿sí? Otro grupo es el de la segunda conjugación, son todos los verbos terminados en er, leer, ver, comer, beber, ¿sí? Y los de la tercera conjugación es el tercer grupo de aquellos verbos que terminan en ir, vivir, escribir, asistir y abrir. Para estas 3 conjugaciones, al ir pasando de un tiempo al otro, porque en realidad conjugar es expresar estas acciones de las maneras en que se presentan teniendo en cuenta los tiempos y los modos, ¿sí? En el próximo vamos a ver que el verbo sufre variaciones morfológicas, y antes nosotros a estas variaciones morfológicas le decíamos accidentes gramaticales. En el caso de los verbos, estos accidentes gramaticales o variaciones morfológicas son las siguientes: número, persona, tiempo, aspecto y modo, ¿sí? Dentro del número, nosotros tenemos plural y singular, haciendo referencia a si esa acción es realizada por una persona o por varias personas. La siguiente variación o el siguiente accidente que sufre el verbo es el de la persona. Y acá nosotros tenemos la relación que existe entre el número y la persona que la realiza. ¿Por qué? Porque tenemos 3 personas que son las del singular, la primera persona, en el caso de que yo sea la que realiza la acción, la segunda persona, haciendo referencia a tú, la tercera persona haciendo referencia a él, y volviendo un poquito al tú, nosotros empleamos mucho el vos, que es segunda persona del singular. Haciendo referencia a las personas del plural, en cuanto al número, tenemos él o ella, en la segunda persona del singular, y en las del plural, nosotros tenemos nosotros, vosotros o ustedes y ellos, las 3 del plural. En cuanto al tiempo, nosotros podemos hablar del presente, que es el hoy, de la anterioridad a este presente, que es un pasado, y al futuro, hablando en grandes rasgos. Entonces, el presente, el pasado y el futuro. En cuanto al aspecto, no debemos olvidar que tenemos que hacer referencia a que si esa acción es una acción que ha terminado o es una acción que está en proceso. Y ahí aparecen esas 2 palabritas que encontramos cuando conjugamos,
que sería perfecto e imperfecto. El imperfecto es el tiempo que no ha acabado todavía, cosa que no sucede con el perfecto, que sí que ya habla de un tiempo concluido, un tiempo acabado. Y en cuanto a los modos, nosotros habíamos visto la clase pasada del modo indicativo que habla de acciones reales, del tiempo subjuntivo, del modo subjuntivo que hace referencia a algo deseado o a algo posible, y al modo imperativo, que es más bien dar una orden, y esta orden puede ser afirmativa o negativa también. En la próxima filmina vamos a observar un resumencito de esto que vinimos diciendo. Si hablamos del verbo en la oración, vemos que este verbo concuerda con el sujeto en persona y en número. Si estamos hablando en singular, o si es un sujeto en singular, nuestro verbo va a tener que estar sí o sí en singular. Si yo digo, el niño recuerda, fíjense que estoy hablando de él, de la tercera persona del singular, y ese verbo también está en singular. El verbo recordar, en este caso, va a estar en singular. El niño recuerda. No sucede lo mismo si yo hablo en plural. Los niños va a tener que decir recuerdan. Ahí vemos que el sujeto está en plural, por lo tanto, necesariamente, sí o sí, para que sea correcto, nuestro verbo también va a tener que estar en plural. Los verbos nos indican acción, nos indican estado. Los verbos se conjugan, es decir, pasan por diferentes modos de expresar de acuerdo al tiempo, de acuerdo a la persona, de acuerdo al modo y de acuerdo a las formas, es decir, formas simples y formas compuestas. Acuérdense que en las formas simples nosotros tenemos el verbo conjugado en sus diferentes tiempos, modos y personas, y en los tiempos compuestos nosotros necesitamos de un verbo auxiliar, que en este caso siempre se emplea el verbo haber, ¿sí? ¿Qué tipo de conjugaciones tenemos? La primera conjugación, como dijimos en la primera filmina, los verbos terminan en ar. En la segunda conjugación, los verbos terminan en er. Y en la tercera conjugación, los verbos terminan en ir. Y vamos a ir viendo en las clases sucesivas cómo hay verbos que son regulares, es decir, no cambian en la conjugación. No hay modificaciones ni en su raíz ni en la desinencia. Cosa que sí sucede en los verbos irregulares, donde se incorporan y hay modificaciones en, muchas veces en las dos, tanto en la raíz como en la desinencia, o solamente en las raíces. Bien, ahora sí vamos a entrar, vamos a continuar con nuestra actividad, la actividad 20, que habíamos quedado en el punto número 2. Ese punto número 2 nos decía, extrae de las siguientes imágenes observadas y expresarlas en sus formas no personales. Acuérdense que las formas no personales eran el infinitivo, que es lo que recién acabamos de ver, cuando el verbo está sin conjugar, amar, temer, partir, mirar, escuchar, observar, y participio cuando ya era una acción terminada. Fíjense, yo puedo decir amado, temido, partido, mirado, puntado, ¿sí? Escrito, recordado, ¿está? Y el gerundio, que eran los casos que estaba en proceso, mirando, recordando, escuchando, meditando, amando.
¿Está? Habíamos hecho los dos primeros ejercicios, la de los esquiadores y de la del chico que observaba las estrellas. Y nos quedó pendiente las últimas dos figuras, que eran la de la escritora, la imagen de la escritora, y les propongo que vayamos sugiriendo acciones, verbos o estados en estos dos ejercicios. A ver quién se anima a empezar y entre todos vamos a ir completando este ejercicio. Buen día, profe. Buen día, Lourdes, ¿cómo estás? Yo, profe, hice infinitivo, estudiar, participio, estudiando, gerundio, estudiando, participio, estudiado. Estudiado, perfecto, muy bien. Estudiar, estudiado y estudiando. Excelente, Lourdes. Muy bien. ¿Quién otro se anima? Que esto es fácil. A ver, Egidio. Escribir infinitivo, Sí. escribido. Escrito sería. Ahí claro, Egidio sería, en escribir escrito, sería escrito, ¿sí? Escrito, ¿sí? Y el gerundio. El gerundio. Exactamente. Escribiendo. Bien. A ver quién otro se anima. Buen día. Buen día. Sí. Puede ser arrugar, arrugado y Muy arrugando. Bien. Excelente, muy bien, perfecta la idea. Muy bien, Javier. Elvira, plantea. Profe, puede ser enojar, porque está enojada la chica, se ve que está Sí, enojar. Enojado. Muy bien. Y enojando. Excelente. Bien. Elvira, vos me decís plantear, planear, muy bien, ahí sí, está en infinitivo. El participio sería planeado, ¿sí? Y el gerundio, planeando. Perfecto, muy bien la idea. ¿Quién más se anima con otro ejemplo? Pensar. Sí. Pensado, pensando. Excelente, muy bien. ¿Alguien más? Meditar, meditado, meditando. Excelente, muy bien, perfecto. Revisar, revisado, revisando. Muy bien, Edgardo. Fíjense que ella apoya el puño en la cara. ¿Cómo sería de apoyar? Buen día. Buen día. Apoyo, apoya, apoyando. Fíjense, el infinitivo, ¿cuál sería de apoyar? Yo ya le estoy dando la... Apoyar. Apoyo, puede ser, señora. No, fíjense que el infinitivo tiene que terminar en ar, er o ir. Entonces va a ser apoyar. Eso no se olviden. El infinitivo es el verbo sin conjugar. No sabemos quién hizo, no sabemos cuántos lo hicieron y cuándo lo hicieron. Entonces, de apoyar es precisamente apoyar, ¿sí? Tiene que terminar en ado para que sea infinitivo. Entonces, apoyar, ¿cómo sería? Apoyado y Apoyado apoyando. y apoyando. Excelente. ¿Y en el gerundio? Apoyando. Apoyando, porque ahí como termina en ar, el sufijo va a ser ando, ¿sí? El participio es ado y el gerundio es ando. Entonces, apoyar, apoyado y apoyando, ¿sí? Bien. ¿Alguien más? Analizar también puede ser. Discúlpame. Analizar, analizado y analizando. Excelente, ¿sí? Todos los verbos tienen su infinitivo, su participio y su gerundio. Perfecto. Bien. ¿Quieren que pasemos al siguiente? Acá tenemos una imagen de una familia. Acá hay muchísimos verbos, muchísimas acciones.
cocinando, El infinitivo, ¿cuál sería? Cocinar, Sí, cocinando. cocinar, Muy bien, el Cocinar, infinitivo es cocinar, cocinar. es de la primera conjugación, ¿sí? Después, el Cocinado. participio, muy bien. ¿Y el Cocinando. gerundio? Cocinando. Muy bien, excelente, bien. El niño, ¿qué hace con la cuchara de madera en la mano? ¿Qué les parece que hace? ¿Qué acción? Probar, mirando, Probar, muy bien, Probar. Edgardo. A ver, probar, ¿cómo sería? probar, probado, probando. Excelente, muy bien. La niña, ¿qué hace la niña? mira, Mira. Entonces, Mirar. ¿cómo sería? Mirar, 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 mirado, mirado y mirando. Mirando. Es fácil, chicos. Sí, muy bien. El Observar padre, también puede ser. ¿cómo? Observar. Observar. Muy bien. Observar, después. Observando. Muy bien, excelente. Bien, la madre. Profe, en el caso de reír, Sí. yo le puse en infinitivo reír. Participio, no sé si Reído. reída, Claro, Riendo. reído. Reír, reído, Riendo. 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 ¿Sí? Riendo. Perfecto, muy bien. Exactamente, esa sería la acción de la madre, de reír, de observar. Está En bien. el participio me quedé como con duda en si se decía reída, nunca, Claro, reído. pero no sabe. Está. Es reído y riendo. Muy bien. En el punto número 3, a ver, pasamos al punto número 3, dice, lee estas oraciones. El barco naufragó. A ver, ¿qué les parece a ustedes ahí? ¿Cuál sería el infinitivo de la primera oración? ¿Y cuál sería el verbo primero? A ver, ¿cuál sería el verbo de esa oración? naufragar, Naufragó. Muy bien, sería Naufragar. naufragó. Muy bien, Javier. El infinitivo sería Naufragar. naufragar. Es de la primera conjugación. Concuerda con nuestro verbo modelo que siempre aprendimos en la primaria y repasamos en la secundaria, del verbo amar. La primera conjugación terminado en ar. Entonces, el barco naufragó. ¿Qué les parece a ustedes? ¿En qué tiempo se encuentra? ¿Pasado, pretérito? presente, Yo le tengo el Presente. pretérito perfecto simple, tercera persona del singular, indicativo. Muy bien. sí. Náufrago, el barco naufragó, o sea, él sería tercera persona del singular en pasado. Acuérdense que el pretérito es el pasado, en este caso pretérito perfecto del modo Simple, del modo indicativo. del modo indicativo. Y ahí Edgardo dijo algo muy importante, simple. ¿Por qué? Porque no tenemos nosotros ahí un verbo auxiliar. Compuesto. Exactamente, Lourdes. Tenemos el verbo naufragar conjugado en tercera persona y no necesitó en este caso el verbo auxiliar. Entonces va a ser simple, ¿sí? La segunda oración, el barco naufragará. Fíjense que tiene tilde, ¿sí? Es una palabra aguda. A ver quién se anima. Sería pasado, no, presente o futuro. futuro. Excelente. Futuro Javier. Perfecto. Futuro simple. Futuro simple, nos aparece un verbo auxiliar, excelente. ¿Y en qué persona está Javier? Tercera persona del singular. Muy bien, Sí. tercera persona al Sí, singular. tercera persona al singular. Muy bien. Javier, fíjate ahí en la segunda oración, los barcos naufragarían. Sí, profe. A ver, ¿en qué persona estaría conjugado ese verbo? En la tercera persona, plural. Muy bien, tercera persona del plural. Y naufragarían es pasado, presente o futuro. ¿Qué te parece? Futuro. Futuro. ¿Y dentro de qué modo se encuentra ese Modo indicativo. modo indicativo? ¿Y cómo se llama esa conjugación, ese modo, perdón, ese tiempo en el que está conjugado? subjuntivo puede ser, ¿no?
Condicional simple. Condicional simple, muy bien, Lourdes. No sé quién me dijo subjuntivo, fíjense que ahí es Si le el agregamos indicativo. el que, Es el no indicativo. encaja si le agregamos el que los barcos Claro, y naufragarían. no, claro, acá en este caso es un futuro, un condicional, los barcos naufragarían, tiene que haber una condición, ¿sí? En el futuro. Si de repente se despierta un tsunami, los barcos naufragarían, hipotéticamente, ¿sí? Es un condicional dentro del modo indicativo. A ver, los barcos naufragaron. ¿En qué tiempo está? Los Pretérito barcos... perfecto simple. Pasado. Sí, perfecto. La persona... En tercera persona plural. Muy, modo Persona indicativo. plural, muy indicativo. muy bien, excelente. Y aquí viene una oración que nos va a hacer pensar un poquito. Posiblemente el barco naufrague. Ahí yo lo tengo como subjuntivo, tercera persona del singular del Excelente. futuro simple. Sí. Del futuro simple. No sé si está bien. Es presente del subjuntivo, ¿sí? Presente. Presente. Que yo naufrague, que tú naufragues, que él naufrague. En este caso, el barco. Que él posiblemente, ¿sí? Presente del subjuntivo. Y hagan eso de ponerle el que les va a ayudar un montón en el momento de la conjugación, ¿sí? Es fácil, ¿vieron? Hay que ir relacionando y guíense por el machetito que los otros días les dimos, o bajen de internet, de Google, las conjugaciones de los verbos modelos, ¿sí? Que son todavía verbos regulares, amar, temer, partir, que no tienen variación ni en la raíz ni en la desinencia. Entonces les va a resultar, sobre todo en esta primera etapa de ir aprendiendo, para comparar las propuestas que les vamos dando nosotros de verbos. El punto B dice responde. ¿Cuál es el infinitivo del verbo de las oraciones? Identifica lexema y morfema. ¿En qué modo, tiempo y persona se encuentra conjugado? Eso ya fuimos haciendo recién. El 4 dice, en el siguiente cuadro, tache lo que no corresponda. Esto es muy, muy fácil. Capaz, Mauro, si podés pasar todo en un mismo, que quede todo en un mismo cuadrito, así es más fácil para pasarlo para... Fíjense, ahí dice naufragué. ¿Qué les parece a ustedes? En el primer cuadro, yo, él o nosotros. Yo. Perfecto, bien. En el segundo cuadro, presente, pasado o futuro. Presente. Pasado. No, Naufragué. Pasado. Pasado. Pasado, muy bien, Pasado. chicos. Pasado, ¿sí? Singular. Singular. Singular, excelente. En el segundo cuadrito dice naufragará. Él. Él naufragará. Él, muy Él. bien, sería tercera persona del Singular. singular. Futuro. Muy Futuro bien. singular. Muy bien para la que dijo futuro. Excelente. Y en plural o singular. 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 Muy bien. Para naufragaron. Ellos. Ellos. Muy bien. Presente, pasado o futuro. Pasado. Pasado. Plural. Pasado. Muy bien. Y, Plural. muy bien, Plural. Edgardo, del plural. Y el último, naufragas. ¿Qué les parece? Tú. Tú, muy bien. En presente, pasado, futuro, ¿qué sería? Presente, muy bien, Presente Lourdes. es singular. Y Singular. del singular. Excelente, muy bien. Pasamos al punto 5. Para jugar con los verbos. Arma el verbo e indica modo, tiempo y persona. Tenemos ahí raíces y desinencias y tenemos que
Armar. Hay dos de ellos, hay dos raíces que pueden emplear una misma desinencia, pero también tienen sus propias desinencias. Yo para la primera tengo escribieran. Muy bien. Puede ser. Sí, Tenemos perfecto. como, para mí es tercera persona del plural ellos. Muy bien. ¿De qué modo? El modo subjuntivo pretérito imperfecto y el tiempo simple. El tiempo simple. Bien. Y el modo subjuntivo pretérito imperfecto. ¿Puede ser? Tenemos ahí, fíjense que es escribieran. ¿Cómo te diste cuenta que es el subjuntivo? Por la conjugación. ¿Y qué le pusiste? Sí, por la conjugación. ¿Pero qué le pones? ¿O te resulta fácil localizarlo? No, por la... Que ellos... Ustedes habían dado plantaran. Claro. Y es lo mismo que si escribieran, pero nada Muy más bien. que le cambio. Excelente, haciendo la comparación. Fíjense. Yo le puse escribamos, profe. También por eso decíamos. Escriben, profe. Escriben. Está bien, puede ser escribamos o escribieran. En el caso de la propuesta de Edgardo, está perfecto, script es la raíz y eran la desinencia, escribieran es del pretérito perfecto del subjuntivo. Y tercera persona del plural. Del plural, muy bien. Y si dice Lourdes, escribamos, a ver qué sería ahí Lourdes. No, yo les puse escriben. Escriben, bien. ¿Cuál sería la...? Tercera persona en plural. Ellos escriben, ¿sí? Tiempo presente y modo indicativo. Excelente, muy bien. Y Javier creo que decía... ¿cuál yo era? le puse, profe, escribamos, yo le puse primera persona del plural, ¿sí? Modo indicativo y tiempo presente. Fíjate ahí, Javier, que nosotros escribamos. Sí. Que yo escriba, que tú escriba, que él escriba, que nosotros escribamos, que vosotros escribáis. ¿Qué modo sería? Y de que modo yo indicativo, amo. Modo indicativo no sería entonces, profe. Yo no. le puse así. Fíjate en ¿tenés el machetito? Fíjate como decía recién Edgardo. Sí. Del de plantar. Sí, tengo. De escribir. Sería de partir. Que yo parta, que tú partas, que él parta. ¿Qué te parece, Lourdes? Escribamos. ¿Qué me está preguntando, profe? Javier armó el verbo con la raíz script y con la desinencia ábamos. Entonces, escribamos. Pretérito imperfecto. ¿Qué modo sería? Indicativo. Indicativo, sí. Indicativo. Fíjense que yo escriba, que él escriba, que nosotros escribamos. ¿El qué? ¿No le suena a algo? Es subjuntivo. Subjuntivo, chicos. Sí, subjuntivo. Sí, escribamos. Nosotros escribamos, sí. ¿Está? Bien, ¿está Acá, Javier? Profe. Sí, profe. Pasa que acá el cuadro ahí me confundió. Sí, bien, Vilma. Es un deseo. Muy bien. Seguimos. Entonces ya formamos con escribir, con camín, con la raíz camín. ¿Qué podemos poner? Caminen. Caminen. Muy bien, caminen. ¿Y entonces qué puede ser ahí? Segunda persona del plural, modo indicativo.
que yo camine, que tú camines, que él camine, que ellos caminen. Sí. ¿Qué sería? Primera persona del plural. Segunda del singular. Es- Fíjense que ellos, no, es plural. Está en Tercera plural. persona. tercera persona, plural. excelente, que ellos caminen. Y ahí, muy bien, Jessica, modo subjuntivo, presente, excelente, Jessie. ¿Se dan cuenta? Caminen, que yo camine, que tú camines, es un deseo, que yo camine, que tú camines, que él camine, que ellos caminen. Ellos es tercera persona del plural, ¿sí? Y va a ser el presente del subjuntivo, ¿sí? Bien, ahora nos queda con recibir. Receive, ¿Recibieron? sí, pueden ser recibieran o recibiesen, ¿qué va a ser? Yo, profe, en ese le puse tercera persona en plural. Ellos recibieran. Muy bien. Tiempo, pretérito perfecto simple. Y en el modo le puse subjuntivo. Excelente, Lourdes, muy bien. Bien, Vilma, muy bien, caminaban. Bien, pasamos a, creo que dimos todos, que no, de recibir, a ver. Fíjense, armar recibir con la raíz recibir y la desinencia Recibiste, iste. no puede ser, profe. Recibiste Sí, también. puede ser, muy bien. ¿Y qué nos quedaría ahí? ¿En qué modo? Yo recibí, tú recibiste, él recibió, nosotros recibimos. Indicativo. O indicativo. Muy Indicativo. bien, muy bien. ¿Qué persona? Segunda Segunda plural. singular. Segunda persona. del singular. Muy bien, del singular. Tú recibiste o vos recibiste. Muy bien. Del modo Indicativo. Indicativo. indicativo y el tiempo. Presente. Presente. Recibí, acordate, yo amé. No, Pretérito perfecto simple. pretérito perfecto simple. Excelente. Bien, muy bien, chicos. Fíjense que ahí en ese ejercicio nosotros pudimos observar las raíces y las desinencias, que si son de la primera conjugación, de la segunda conjugación, generalmente las desinencias pueden ser empleadas por varios verbos, ¿sí? Bien, ahora el punto número 6. Este es más para los varones que entienden de fútbol. Fíjense que hay dos imágenes. Está nuestro ídolo Maradona jugando y hay un relato. Dice, van 30 minutos del partido. Recibe la pelota Maradona y la pasa a Canigia. Avanza hacia el arco, entra en el área grande, elude a un defensor. Se acerca a Maradona, gira y patea al arco. El arquero manotea la pelota, pero esta llega a la red. Gol argentino, gol del Diego Armando Maradona. El otro relato dice, a los 30 minutos del segundo tiempo, Maradona recibió la pelota y la pasó a Canigia. Canigia lanzó hacia el arco, entró en el área grande y eludió a un defensor. Entonces se acercó Maradona. Canigia lo vio y le pasó la pelota. Maradona giró y pateó al arco. El arquero manoteó la pelota, pero esta llegó a la red. Gol argentino, gol de Diego Armando Maradona. Fíjense que cuenta una misma acción, una misma realidad, un partido de fútbol, pero algo pasa en esos relatos. A ver, de los hombres, ¿quién se anima a...? ¿Se diferencia en el tiempo, profe? Excelente. ¿Uno en cuál tiempo estaría? Uno está en presente y el otro en pasado. Excelente, muy bien.
Excelente. Fíjense que recibe la pelota Maradona, la pasa a Canigia, ¿sí? ¿Cuáles, en ese relato, cuáles serían los verbos? Van, recibe, pasa, Recibe, avanza, recibió, entra, Bien. pasa, elude, pasó, patea, Muy bien. manotea, llega. Muy bien, Ethel. avanza, Muy bien, ¿no? Ethel. Muy bien, Entra. Javier. Elude, acerca, Acerca. Muy bien. Manotea. ¿Mm? Matea, Vamos, fíjense, en el primer relato tenemos recibe, pasa, avanza, entra, elude, elude, ¿sí? Elude, Se acerca. gira, Fíjense que ahí tenemos Gira. el se, el pronombre gira, Patea. patea, gira, Gira. patea. Muy bien. Manotea. llega, Excelente. Bien. ¿Está? En el segundo relato tenemos entonces que el tiempo, ¿cómo va? Era pasado, pasado, muy bien, tiempo pasado. A ver, Ethel, ¿te animás a ir nombrando los verbos que están en ese relato? Recibió, Muy bien. pasó, Excelente. lanzó, entró, eludió, Bien. acercó. Ahí, profe, ¿es se acercó o Es se acercó acercó. nomás el verbo? Acercó sería el verbo. ¿Sí? En este caso, como está hablando de Maradona, sí aparece el pronombre personal se, pero acercó es el verbo. Bien. Yo. Después, Vio, pasó, gritó, gritó, pateó, manoteó, llegó. excelente. Muy bien. Excelente, chicos. Vamos al ejercicio 7. Facilísimo también este, facilísimo. Y acá la intención es que ustedes se den cuenta lo simple que es, cuando hablamos de modo indicativo, modo subjuntivo y modo imperativo, ¿a qué hace referencia? ¿Sí? Parece muy complicado el tema de los verbos, pero si uno empieza a analizar, se da cuenta a qué hace referencia cuando hablamos de modos, ¿sí? En el primer cuadrito de la izquierda dice, un policía atrapó a un ladrón en pleno asalto. ¿Es un hecho de qué Un característica? hecho real. Enuncia un hecho como real. Es un hecho real. ¿Qué pasó? O sea, modo indicativo. Se concretó el hecho. Exactamente. Fíjense que ahí es un hecho real que se concretó. ¿En qué modo estaría? Indicativo. Modo indicativo. Generalmente el modo indicativo expresa o demarca que la acción es una acción real, ¿sí? Cosa que no sucede con los otros tiempos. Si bien son reales, el modo en que se lo plantea como posible o como deseo pasa a indicarnos que tal vez sea del modo subjuntivo, ¿sí? Y cuando es una orden, una imposición, es del modo imperativo. Imperativo. Entonces, fíjese, yo acá digo, deseo que los policías atrapen a los ladrones. ¿Se enuncia como un deseo o como una orden? ¿O como un hecho real? Como un deseo. Un deseo. Muy bien, Ethel. Entonces, ese sería Subjuntivo. Modo indicativo. el modo subjuntivo, ¿sí? No se confundan, el modo subjuntivo, lo expreso como un deseo. Deseo que lo atrapen. ¿Está? Que ellos lo atrapen, que los policías los atrapen, ¿sí? Y el último dice, de inmediato atrape usted al ladrón. ¿Qué pasa ahí? Enuncia una orden. Enuncia una orden, excelente. Modo imperativo. Modo imperativo. ¿Está? ¿Les queda claro? Entonces, un policía atrapó a un ladrón en pleno asalto, iría con el enunciado, un hecho real, del modo indicativo. Deseo que los policías atrapen, modo subjuntivo es un deseo. Y el último dice, de inmediato atrape usted al ladrón. Es una orden, modo imperativo. ¿Sí? El punto 8. Determina la persona, el número, el tiempo
y el modo en las siguientes formas verbales a partir de sus desinencias. A ver, ¿quién se anima con salieron? Salieron ellos, tercera persona del plural, pretérito perfecto simple, modo indicativo. Excelente, muy bien, Edgardo. ¿Quién se anima con vivamos? Nosotros, primera persona en plural y pretérito imperfecto. Indicativo. Presente. Fíjense ahí, también puede ser ¿Cuál es presente? que vivamos. Presente. Vivamos nosotros, que Presente. vivamos, que vivamos. Si yo digo que vivamos nosotros, Subjuntivo. Subjuntivo. subjuntivo, ¿sí? Que yo viva, que tú vivas, que él viva, que nosotros vivamos. Entonces, ¿en qué tiempo estaría? Presente. 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 Muy bien. ¿De qué modo? Subjuntivo. 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 Y si es nosotros, Primera persona plural. Sí. primera persona del En plural. plural. Muy bien. Bien. Comenzará. Fíjense ahí en comenzará y comenzara. ¿Mm? Comenzará tercera del singular. Futuro Sí. simple. Modo Muy indicativo. Muy bien, excelente, Ethel. ¿Sí? Muy bien, del indicativo, ¿sí? Yo Pero otro comenzaré, tema. tú comenzarás, él comenzará. Perfecto. Y comenzara, Tercera persona Subjuntivo. tercera muy, persona del singular. Pretérito imperfecto, modo subjuntivo. modo subjuntivo. Y fíjense que si ustedes le ponen el que, resulta más fácil. Que yo comenzara, que tú comenzara, que él comenzara, ¿sí? Por eso les digo ¿Puede siempre, ser en primera persona también, profesora? sí, que yo comenzara, ¿sí? Primera ¿Está? o tercera. Ujú. Bien. Renunciarían. ¿Qué les parece ahí? Hipotéticamente. Modo condicional. Modo indicativo, tiempo, con Futuro. Subjuntivo. condicional simple. Muy bien, Antonella. Bien. Y renunciaran, ahí tenemos renunciaran o renunciasen. Que ellos renunciaran o renunciasen. Tercera plural. ¿Sí? Tercera persona Pretérito en plural. imperfecto. Pretérito imperfecto. Subjuntivo. Sí. Es subjuntivo. ¿Sí? ¿Ven cómo van cambiando de acuerdo a los modos en los que empleamos esas acciones? Por eso al principio decíamos que el verbo sufre variaciones morfológicas o accidentes. Al ir pasando y al ir conjugando los verbos, vemos cómo varían sus desinencias. En estos casos son verbos regulares, en su mayoría, ¿sí? Van variando sus desinencias al ir conjugando de un tiempo a otro. Y ahí nos damos cuenta si indica una orden, si es un hecho real o si indica un deseo. Para el subjuntivo, si le aplicamos, si le ponemos el que ese adelante, nos resulta muchísimo más fácil descubrirlo. Y no se olviden tener siempre el machetito ese, por lo menos hasta que internalicen los tiempos. No se olviden que cuando hablamos de pretérito, estamos hablando del pasado, ¿sí? Entonces, que ustedes identifiquen presente, pasado y futuro ya está buenísimo. De repente por ahí nos va a costar determinar si ese pasado es perfecto o imperfecto, ¿sí? El perfecto es un tiempo acabado, un tiempo terminado. Y el imperfecto es un tiempo que como que todavía sigue transcurriendo, ¿sí? Como que es inacabado. Bien, por último vamos al punto número 9. Este es facilísimo también. Escoge entre los verbos ir, fíjense que yo ahí les presento en infinitivo, ir, venir, llevar y traer. Conjugarlos en el tiempo verbal que se indica entre paréntesis, ¿sí? Dice, ¿le puedes las llaves a Manuel? ¿Qué les parece a ustedes
Llevar. Le puedes llevar Muy bien. las llaves a Manuel si Muy vas a bien. su casa. Muy bien, fíjense, infinitivo nos pide, del verbo llevar. ¿Le puedes llevar las llaves a Manuel? Sí, en presente. ¿Vas, Si vas a a su su casa. casa? Muy bien. El imperativo. Y. Tráeme de vuelta mis apuntes. ¿Cómo? Y tráeme de vuelta mis apuntes Sí. porque los necesito. Muy bien. Y trae tú, le estoy dando una orden, de vuelta mis apuntes porque los necesito, por favor. ¿Sí? Quería ver el participio, ¿cómo sería? De un verbo. Ido. Muy bien, Antonella. Muy bien. Llevado. Quería haber llevado yo o traído yo o ido yo. Sí. Pero no me ha dado el tiempo. Y ahora me tengo que quedar en casa porque en presente... Viene Ricardo. Viene Ricardo. Viene Ricardo. ¿Sí? Necesitas que él te presente traiga. Muy bien, Antonella. Que él te traiga algo. ¿Se dan cuenta cómo las acciones necesitan ser expresadas en un tiempo y con un modo determinado para que el texto quede correctamente redactado? ¿Sí? Es importantísimo el uso correcto de los verbos para que entendamos a qué hacemos referencia y en qué tiempo. No es lo mismo decir el verbo en un tiempo que en otro. Para que se entienda a futuro lo que sucedió en ese momento. Bien, chicos, con esto damos por finalizada la clase de hoy. Espero que hayan comprendido un poco más. De repente, si les cuesta, yo creo, desde mi antigüedad de docente, lo que de repente tendrían que hacer es ver el machetito ese de las diferentes conjugaciones, los diferentes, en cada modo, cuántos tiempos tiene, cuáles son los tiempos. Repasar un poquito y entonces nos va a resultar más fácil cuando tengamos que ver lo de la redacción. La clase que viene creo que va a ser, nosotros estaríamos avisando que va a ser presencial, es la última clase del mes, ¿sí? Nosotros estaríamos confirmando si vamos a hacer presencial o virtual. La actividad 31 de taquigrafía me están apuntando acá que está en el campus, como para que la vayan realizando. Espero que les haya gustado la clase de hoy, le haya servido para dilucidar algunas dudas y para ir afianzando los contenidos que fuimos dando con anterioridad. Les quiero aclarar que esta actividad ya fue subida y que vamos a subir las respuestas, ¿sí? Como para que cotejen y se autoevalúen. Con gusto trabajar con ustedes, un gran abrazo y nos encontramos en la próxima. Chao, profe.